Bueno, en primer lugar, quiero agradecer de todo corazón al doctor José Félix por esta invitación, porque de verdad para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Estaba oyendo ahorita al doctor José Félix, pensé que estaba oyendo a un rabino importante de Israel, con de verdad los conceptos tan correctos y acertados, de verdad mis respetos. Tomando justamente uno de sus conceptos que acaba de transmitir para expresar también mi agradecimiento por la invitación, porque de verdad es un gran gusto estar aquí con ustedes. Lo que dijo de Yehudá, Judás, cuando nace su mamá Lea, le pone el nombre Yehudá, que en hebreo significa, porque así dice el texto en Génesis, dice, Atá apam odet Hashem. Esta vez quiero agradecer a Dios y por eso le puso el nombre Yehudá. El nombre en hebreo, Yehudá, tiene dos significados, la misma raíz de la palabra. Yehudá significa agradecer, lehodot, y significa reconocer también. Lehodot tiene doble significado, reconocer y agradecer. ¿Por qué tiene doble significado? Porque uno para agradecer tiene que saber reconocer. Muchas veces damos por hecho, todo nos corresponde, si el otro me tiene que dar, mis papás me tienen que dar todo. Si uno sabe reconocer que me están dando, ahí va a poder agradecer. Y bueno, en ese caso, como lo dijo, Yehudá reconoció que fue él, aunque Tamar no lo acusó. Ella solamente dijo, del dueño de esto estoy embarazada, pero no dijo de quién es. Si él no reconocía, observen también otra enseñanza impresionante que nos deja Tamar. Dice, la iban a quemar. Dice que estaba dispuesta a que la quemen con tal de no avergonzarlo en público. Porque si lo iba a declarar, lo iba a avergonzar. Pero Yehudá, él estuvo dispuesto, él mismo, que se reconoció públicamente, además de que no hacer algo injusto, ¿no? que la maten, sino él aceptó públicamente, reconoció. Pero ella no estaba dispuesta de ninguna manera a avergonzarlo y a decirlo. Por eso dijo nada más del dueño de esto. Si él lo reconocía bien, o si no, no estaba dispuesta. Pero bueno, ¿por qué menciona esto? Porque justamente por eso quedó ese término, Yehudim o judíos, que viene de Judás, de Yehudá, de agradecimiento. Porque la base de toda la religión es saber también agradecer a Dios. Si uno tiene ese sentimiento y esa conciencia de saber agradecer por todo lo que recibe, va a respetar a Dios porque nos dio la vida, nos dio todo lo que tenemos. De forma natural, como consecuencia, que si uno tiene esa virtud de saber siempre reconocer y agradecer todo lo que recibe, eso lo va a llevar a respetar a sus papás, porque lo mínimo, ¿no? Todo lo que recibimos de nuestros padres, a respetar a Dios, porque me dio todo, y eso lleva, por eso tomó ese título o ese nombre, el judaísmo, como Yehudim, en hebreo, que significa judíos, de Yehudá, que viene de agradecimiento y reconocimiento. Complementando, y por eso di esta explicación para expresar mi gratitud, justamente porque sí me siento muy halagado, de verdad, de estar aquí reunidos con gente como ustedes, con los valores que tienen. Sé que Dios los quiere muchísimo por ese apoyo a Dios, porque todo lo que están mencionando es son las palabras de Dios que está en la Biblia. Es decir, esa elección, es decir, Dios escogió al pueblo de Israel, pero a cualquiera que se acerca, porque ellos aceptaron cumplir esos preceptos. Cualquiera que se integra, lo acepta, es querido y escogido por Dios. Ustedes saben que a nivel universal fueron dados 7 preceptos. ¿Lo conocen o estudiaron alguna vez? Hay 7 preceptos bíblicos que se dio a todas las naciones, que la persona que las cuida, y es una persona como ustedes, con valores, con ideales correctas, va a llegar al lugar más alto en el paraíso.
Y esos 7 se los digo, se los menciono rápidamente para que conozcan, que sé que igual los cumplen, pero son los 7 preceptos universales, que es primero, no idolatrar, que es el creer en un solo Dios y no idolatrar, no asesinar, no cometer adulterio, no faltar el respeto al nombre de Dios, que es Dios no lo quiera maldecir o decir algo negativo en nombre de Dios, no robar, establecer leyes, que es el vivir con un orden, que es que haya justicia, que es el que no sea un caos, un pueblo, y por último, un acto que representa mucha crueldad, no comer algo del animal estando vivos. Ya ven que a veces hay quienes, los toreros que llegan a picar el animal y toman la sangre, que eso es un acto de crueldad. Entonces, no comer una parte del animal estando vivos. Esos son los 7 preceptos universales que se dio a toda persona. El que la cuida, el que hace los méritos que ustedes hacen, se considera Hasidei Umot Haolam, que significa justos entre las naciones, entre los grupos que tienen un lugar muy, muy elevado en el paraíso, que sé que todos ustedes que están aquí presentes lo van a tener, porque de verdad el estar aquí reunidos en una causa para buscar apoyar y hacer el bien, solamente eso ya demuestra esos sentimientos y esas convicciones y esos valores. Por eso vine 2 o 3 veces anteriormente, ya hubo un tiempo entre la pandemia y todo que no venía y ya los extrañaba. Ya pensé como aquel rabino que llega a un lugar y el presidente, lo estaban probando, a ver qué tal, cómo hablaba. Entonces da su discurso y el presidente no le pareció, se le acerca a felicitarlo, le dice: rabino, lo felicito por sus 2 discursos. Le dice: ¿cómo que 2 discursos? Di uno solo. No, son 2, el primero y el último. Entonces, yo ya sospeché, doctor José Félix, pensé que el pasado fue el primero y el último. No, pero bueno, veo que no. Okay. Bueno, siempre tengo el dilema, tantas cosas que quisiera compartir con ustedes, tantas ideas, que a veces no sé por dónde empezar o qué escoger. Pero yo creo que en esta ocasión, en la situación que se está viviendo ahorita en Israel, algo tan triste, tan fuerte, yo creo que sí me voy a enfocar un poquito a hablar del tema relacionado con la tierra de Israel y con el pueblo de Israel. Y creo que todos saben, nosotros tenemos, está establecido que cada semana leemos una porción del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, de la Biblia. Se divide en las semanas del año y ahorita comenzamos este último sábado a leer el segundo libro, Éxodo, que es cuando empieza la historia del pueblo. Lo que mencionaba la historia de Yehudá, de los patriarcas y las 12 tribus, fue en el libro de Génesis, que la terminamos hace 2 semanas, y ahorita estamos comenzando el nuevo libro que es Éxodo. Y bueno, y ahí vemos cómo comenzó la historia. Jacobo, con sus 12 hijos, llegan a Egipto. José era el virrey, que cuando hubo los 7 años de hambre, los 7 años de abundancia, guardó la comida para que después surtir a Egipto y a todo el mundo en ese entonces, que había sequía y hambruna en todo el mundo. Y al principio llegaron, fueron bien recibidos, todo, y después desde ahí comenzó ya el antisemitismo, sin que hayan hecho nada negativo. Lo empiezan
empieza la esclavitud y con leyes muy fuertes que cuando nace un bebé que lo arrojen al mar, etc. Y pasan el pueblo de Israel un proceso muy fuerte, que es la esclavitud, sufrimiento, y después es cuando Dios los libera, manda a Moisés, que con las 10 plagas que mandó y que se abrió el mar, todo lo que relata la Biblia, y salen con riquezas y después llegan, después de 40 años, a la tierra de Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué tantas penurias? Desde el principio, desde que nace el pueblo, hay sufrimiento. Y después a través de la historia continuó todo el tiempo. Persecuciones, sufrimiento. La pregunta es ¿por qué? Y aquí tenemos que entender, es un tema muy profundo, muy difícil, nada más una idea muy limitada, breve. Todo lo importante se logra con sacrificio. ¿Cómo nace un bebé? Tiene que pasar la mujer el embarazo, dolores de parto, y después viene la luz, viene el nacimiento, viene cuando se recibe. Para cualquier cosa grande que uno quiere lograr, hay que pasar un proceso. El oro, la plata, todo, hay que sacarle la basura, se quema, se pone en fuego, se trabaja para llegar a lo que se saca, lo necesario, lo importante, lo bueno y demás. El pueblo de Israel tuvo que pasar todo ese proceso de pulirse para llegar a recibir esos mandamientos de Dios después en el monte de Sinaí, esa revelación, y aceptar, asimilar esa forma de vida. Tuvo que pasar un proceso que los ayudó a sensibilizarse. Porque voy a hacer una pregunta. Cuando Dios le dice al patriarca Abraham, hace el pacto con él, le dice, a tu descendencia le voy a dar la tierra de Canaán, en ese entonces se llamaba así, pero van a estar 400 años en un país ajeno, los van a esclavizar, los van a hacer sufrir y después van a salir con grandes riquezas. ¿Cómo reacciona Abraham? Abraham, que es el patriarca que destaca por su misericordia, por su benevolencia. Ya conocen la historia, Abraham atendía a los huéspedes, vio tres huéspedes pasar por la calle aunque hacía muchísimo calor, estaba operado de la circuncisión, se entrega para recibirlos cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, que es el símbolo de la crueldad y la maldad. Lo que hacían en Sodoma y Gomorra es algo inconcebible, que lo recordé ahorita con lo que acaba de las atrocidades que llevó a cabo Hamás, pero tenían leyes que si una persona ayudaba a un pobre, lo condenaban a muerte. Y cuenta las fuentes del Talmud que tenían leyes así muy, muy sádicas, que se venía un pobre, le daban dinero, pero nadie le podía dar comida, no podía hacer con ese dinero nada. Y al final se moría, le quitaban el dinero, pero de repente vieron que un pobre, vieron que llegó al pueblo, pasó por ahí y seguía vivo. Entonces les llamó mucho la atención. ¿Por qué? Si tenemos una prohibición total que no se le puede dar de comer. Lo siguen, investigan y encuentran que una mujer ocultamente se apiadó de él y le daba de comer. Viene el castigo a esa mujer. ¿Qué hacen? La desnudan, abren un panal de abejas, le echan miel en el cuerpo, abren un panal de abejas y fue picoteada y consumida y murió con esos dolores, con esa tortura tremenda. Y dice Dios, voy a ver, cito en hebreo, me gusta la fuente textual. Voy a bajar a la tierra a ver si como ese clamor de esa mujer así se están comportando, y decide Dios destruir a Sodoma y Gomorra, que manda azufre y sal, fuego y los quema. Pero antes de destruirlo, Dios le comunica a Abraham, al patriarca Abraham, y les dice,
llegaron, rebasaron los límites, estos pueblos ya no merecen más existir, porque fue más allá de lo concebible, su maldad. ¿Y cómo reacciona Abraham? Que era tan misericordioso por naturaleza. Le empieza a pedir a Dios, oye, tal vez hay 50 personas justas en Sodoma y Gomorra. Y entonces por ellos tienes que perdonar a todos, porque ellos no merecen la muerte. Dios le dice, no hay 50 personas justas. Empieza a regatear a Abraham. Dice, bueno, tal vez 45. Dice, no hay 40, 30, 20, 10. Dice, no hay ni 10 personas justas. Y al final, bueno, salva a Lot, que era su sobrino, y destruye Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Ahí demuestra Abraham lo piadoso y misericordioso que era, que incluso con gente mala no podía tolerar que iban a ser destruidos. Y cuando Dios le dice a Abraham, de su propia descendencia, que van a estar esclavizados y los van a hacer sufrir y después van a salir, Abraham no abre la boca. No era para que pida, oye, pobrecitos, ni nacieron, no hicieron nada. Si de los malvados que sí merecían eso está pidiendo misericordia, ¿cómo no pide de su propia descendencia que Dios, que no los esclavice y que no sufren así? No abre la boca, lo acepta. ¿Cómo se entiende esto? La respuesta es que Abraham entendió la profundidad de lo que Dios estaba diciendo. Para que este pueblo reciba esos preceptos tan sensibles, tan humanos, estamos hablando en esa época que predominaba la barbarie. En esa época no había ni derechos humanos, ni era la ley del más fuerte. Para recibir preceptos como un ejemplo, como está escrito en la Biblia, si ves el burro de tu enemigo caído bajo su carga, tienes obligación de ayudarlo. Uno dice, bueno, aprovecho que se cayó, lo aplasto más. No, tienes obligación de ayudar al burro de tu enemigo que se cayó. Ese tipo de preceptos en esa época eran inconcebibles. ¿Cómo un pueblo de repente va a vivir con esos valores y esos principios? Tuvieron que pasar un proceso de esclavitud. ¿Qué se aprende en la esclavitud? A entender lo que es el sufrimiento, tener humildad, tener sensibilidad al dolor del otro. Después de ese proceso que era, como dije, como el oro se pasa en el fuego o el metal para trabajarlo, después de la oscuridad llega la luz, pero primero se pasa ese proceso. Entonces, por eso Abraham no pidió misericordia, porque sabía que no era un castigo, era una preparación y era un proceso que tenían que pasar para lograr tener esos preceptos y cumplir. Ese es justamente, y eso nosotros no podemos, ahora sí pretender entender los caminos de Dios, cómo maneja Dios el mundo. Tenemos que estar conscientes de nuestro lugar, que somos la creación del Creador. Y yo siempre lo digo con un razonamiento tan elemental, porque mucha gente que ve una injusticia, a veces se pregunta sobre la justicia divina. ¿Cómo? Todos tenemos esa tendencia a cuestionarnos y preguntar, ¿cómo puede ser? ¿Por qué pasan por un bebé es inocente, puede nacer con un defecto? Y decimos, bueno, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué el holocausto? ¿Por qué? Bueno, una serie de preguntas que nos surge constantemente. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión con ustedes. Y si no están de acuerdo, si no es cierto, por favor, me lo refutan. Me dicen, ¿quién tiene un perrito en su casa? Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Mía. Ok. Bueno, aquí el joven tiene un perrito, macho, hembra. Hembra. Una perrita que se llama Mía. Ok. ¿Alguna vez usas la computadora? ¿Estás frente a una computadora? Ok. ¿Tú cómo te llamas?
Okay. Luis está frente a su computadora. Vamos a suponer, tal vez no sea el caso, pero que es un arquitecto y está haciendo un plano arquitectónico muy complejo. Ya saben que hoy en día tenemos las facilidades, las medidas las ponemos en la computadora. Llega Mía, su perrita, lo está observando cómo está en la computadora y empieza, digamos, hipotéticamente, que podría comunicarse. ¿Qué estás haciendo?, le pregunta. Y él trata de explicarle, mira, se va a construir un edificio, para eso hay que hacer primero los planos, y saber dónde van las tuberías y todo, para poder, obviamente, que la perrita no va a entender eso. Y sigue insistiendo, vuelve a preguntar, ¿qué significa? ¿Qué es? Y le vuelve a responder y sigue preguntando hasta que llega un momento a la conclusión, como no lo entendió, dice, tonterías, no tiene sentido lo que está haciendo, no lo entiendo. Ahora les pregunto a todos ustedes, ¿está correcta la conclusión que llegó la perrita? ¿Que no tiene sentido? No, tiene mucho sentido. Lo único que por ser un animal, que pues, un animal los tenemos que respetar y querer, pero el nivel intelectual no lo tiene como el ser humano. Es una creación inferior hablando intelectualmente, ¿no? Porque a veces decimos que somos superiores a los animales, pero si nos medimos con ellos nos ganan en todo, ¿eh? Me refiero, traten el reflejo, la fuerza, la velocidad. Nunca vieron un animal que nacen que la mamá la hembra fue con el ginecólogo y se hizo ultrasonidos, y después la partera y necesita abrigo o aire acondicionado. No, nacen, caminan mucho mejor que nosotros, se las arreglan, resisten todo. Físicamente pueden ser superiores, somos superiores intelectualmente. Okay. Todos entendemos perfectamente lo que acabo de explicar. Por eso, si alguien no está de acuerdo, por favor, me lo puede refutar. Que el animal nunca va a entender al ser humano, aunque tenga mucho sentido lo que nosotros hacemos, pero no lo entiende, no porque no tiene sentido, simplemente porque es una creación inferior intelectualmente. Okay. Si estamos de acuerdo, si alguien no está de acuerdo, que levante la mano en lo que estoy diciendo. Okay. Si todos estamos de acuerdo, porque es lógico lo que estoy diciendo en eso, entonces, ¿por qué no podemos entender algo mucho más sencillo? Yo y Luis y Mía son dos creaciones, una superior intelectualmente y una inferior. La inferior no puede entender a la superior. Cuando hablamos de creación y creador, la distancia es mucho más que la mía con el animal. Hagan de cuenta que yo fabriqué una camisa. ¿La camisa me podría entender? Y eso que no lo hice de la nada. Dios creó al ser humano. ¿Cómo podemos nosotros pretender entender al Creador? Y si no entendemos, decimos no tiene sentido, es injusto. Es como Mía, que dice, no tiene sentido lo que está haciendo ese plano arquitectónico porque yo no lo entiendo. No, tú no lo entiendes porque eres animal y eres inferior. Y si eso está claro, es así de sencillo y lógico de entender que nosotros no podemos entender a Dios, aunque tiene mucho sentido lo que haga. Nosotros entendemos que es la eternidad, entendemos, sabemos la misión, que es pulirnos, como dije, para algo superior. Y lo que vale realmente, lo que cuenta, nosotros tenemos, ya lo dije en otra ocasión, la primera plática que di aquí, tenemos una herencia genética de Dios. Como tenemos genes de nuestros padres, por eso tenemos similitudes, ¿no? En rasgos, en carácter. Tenemos también, cuando está escrito que Dios insufló, sopló en la persona el espíritu de vida, que es el que puso algo de su aliento, por decirlo así. No es exacto, no es que Dios sopló con la boca, pero como si yo llego a inflar un globo y tengo el COVID o ébola o lo que sea, y se analiza el aire que hay en el globo, se analiza en el laboratorio, se va a encontrar el virus o la bacteria porque yo soplé y puse mi aliento.
si Dios puso de su aliento, sopló dentro de nosotros el espíritu de vida, tenemos entonces algo de Él. Por eso está escrito que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y si tenemos algo de Él, ese algo, que es lo que nos da la inteligencia, el alma, ese algo vive eternamente. Y si vivimos eternamente, dice, no existe la muerte como tal, existe la separación de cuando se separa el alma del cuerpo y pasa a esa dimensión donde vive eternamente. En verdad, el concepto de bueno o malo es otro parámetro. Lo que es bueno para toda la eternidad, eso es realmente lo bueno para la persona. Esto es algo pasajero. Dicen, este mundo, a veces uno sufre, pasan cosas para pulirse, pero que va a ser bueno para él para toda la eternidad. Y ahí es donde cambia totalmente la visión y el parámetro. Yo siempre lo digo de que nosotros en este mundo estamos comparados, Dios no lo quiera, a una persona que nació ciega. Puede ser un genio, no tiene nada que ver, aunque nació ciego puede ser muy inteligente, pero hay forma que le expliquen a ese ciego que es un color rojo. ¿Podría entender que es un color rojo si fue ciego de nacimiento? No hay argumentos, ni científicos, ni nada que pueda entender, porque no depende de entender, es de percibirlo. Si le hacen una operación, recobra su vista, le enseñan, esto es un color rojo, no necesita más explicaciones, ¿no? Ya lo está viendo. Y si él le quiere explicar a otro ciego, digo, no hay forma de entenderlo. Nosotros estando en este mundo, somos como ciegos para entender qué es la eternidad del mundo abstracto, que es Dios. Entonces, en el momento que el alma se separa del cuerpo, hagan de cuenta que es la operación y ya está todo muy claro. No son respuestas a las preguntas, ya no hay preguntas, ya todo de verdad, ya inmediatamente es como recibir la vista, ya entendemos. Entonces, tenemos que estar conscientes que cosas así que vemos de toda la historia de desarrollo que no las entendemos, que tienen una razón de ser. Abraham entendió que así tenía que ser para cumplir una misión tan importante, tenía que pasar ese proceso. ¿Cómo se le revela Dios a Moisés la primera vez cuando lo llamó Moshe, Moshe, y le dijo, aquí estoy? ¿Quién recuerda? ¿De qué manera? Ok. En una zarza ardiente. ¿Qué pasó? Moisés estaba en el desierto con el ganado y de repente le llama mucho la atención un arbusto, una zarza de hojas verdes que está ardiendo. ¿Cuánto tiempo tarda en consumirse? En minutos. Minutos se consume. Pero le llama la atención, viene caminando con su ganado y lo observa y sigue ardiendo y las hojas verdes y no se consume, no se quema. Y ahí es donde se acerca asombrado y ahí oye la voz de Dios que le dice, Moshe lo llama. Yo me hago una pregunta, ¿por qué se reveló de esa manera? Digo, era la revelación para enviarlo a liberar al pueblo de Israel de Egipto, pero ¿por qué de esa manera? Podría ser algo mucho más impactante, que salga una luz del cielo, un rayo y algo que represente más a Dios, como un arbustito que se quema. Bueno, ¿qué significa eso? En esa revelación, Dios le dio un mensaje muy, muy importante a Moisés. Lo va a mandar para liberar al pueblo, pero el pueblo se estaba quemando, lo estaban torturando, estaban esclavizados. Y después iba a pasar muchas penurias. Dios le dio ese mensaje. El pueblo que vas a liberar, sí, va a arder en muchas ocasiones, pero nunca se va a consumir. Se va a mantener siempre, va a haber holocausto, va a haber muchas cosas, lo van a quemar, va a haber Hamás, va a haber todos los tipos de enemigos, pogroms y todo, y sí va a arder, pero eternamente, así como ves que este arbusto se quema, el fuego arde y no se consume, así va a ser el pueblo. Entonces no te desanimes cuando veas que no funciona.
Y así comenzó el pueblo y así continuó hasta hoy en día, hasta lo que está viviendo. Sí pasa, digo, no soy profeta y no puedo, como dije, no podemos entender los caminos de Dios y dar explicaciones, pero hipótesis a veces se puede decir. No se puede saber por qué pasó esto, por qué jamás pude hacer una atrocidad. No tengo palabras porque yo creo, no sé si todos conocen o vieron detalles de lo que hicieron, de la barbarie, cosas que en la mente humana no cabe. ¿Cómo uno puede imaginarse, cómo uno puede tener sentimientos de ver una mujer embarazada, clavarle el cuchillo estando viva y quitarle, matar, o amarrar a los papás y cortarle los dedos a los hijos frente a ellos, o cortarle cabezas a bebés, cosas que no se pueden concebir en la mente humana. Y ahí nadie critica, todo el mundo con hipocresía, manifestaciones contra Israel. No hubo ni una manifestación contra Hamás, contra esas barbaridades, violaron a mujeres, bueno, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo pasó eso? Y ahí también surge la pregunta, en los estrategas en el mundo, todos se preguntan, el Mossad, el Servicio Secreto de Israel, que está considerado uno de los mejores del mundo, ¿cómo no vieron eso? Les voy a decir una interpretación, no significa que así sea. También pasó algo similar en la guerra de Kippur, que también se estaban preparando los egipcios. Yo me acuerdo que era un niño y leía las noticias y yo llegué a la conclusión, un niño leyendo el periódico, que iba a haber guerra, que iban a atacar, porque decía que se estaban entrenando, recibían armas, etcétera. ¿Y qué pasó? Y ahí se cegaron, no lo vio. Y ahorita lo mismo. El Mossad no vio algo así. Puede ser que Dios ahí nos da también un mensaje. No, acuérdate que no te puedes confiar en tu inteligencia y así. A veces es un despertar que el servicio secreto más astuto del mundo de repente se cegó. Okay, después de hacer conciencia, ahora sí, después lo mismo que pasó en la guerra de Kippur. Lo agarraron de sorpresa, después se pudo defender y demás. Pero bueno, ahorita sí, después de esta introducción que dijimos desde el origen, desde la formación del pueblo, siempre fue con muchos, sacrificio, puliéndose. Y ahora quiero hablar un poquito ahora sí, de la historia de Israel y vamos a comenzar por el lugar de Israel. Pido, por favor, una pequeña ponencia que la hice casera, rapidísimo, como lo dijo el doctor José Félix. De verdad, aquí estoy relajado ahorita porque estoy aquí, aunque tengo muchos recados, pero en México no paro un segundito, entonces la hice muy así casera, pero se las entregué, a ver si la pueden poner. Y quiero mencionar el concepto, vamos a hablar ahora sí de la tierra de Israel, de dónde su importancia. Okay. La tierra de Israel se remonta a la creación. A ver, ¿cómo lo puedo presentar? Bueno, después les voy a enseñar más adelante. No, a ver, déjala en la primera imagen y después les voy a enseñar. Hay una piedra que si alguien fue a los túneles que encontraron ahorita junto al muro de los lamentos, de este lado izquierdo, abajo se llega a un lugar que está paralelo a la mezquita, a la cúpula de oro, que ahí era el lugar Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado donde se construyó el templo de Jerusalén, pero había un lugar en el templo que se llama Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, que es el punto, que ahí no podía entrar más que el sacerdote supremo el día del perdón, una vez al año, podía solamente él entrar a ese lugar. Okay. ¿Por qué es un lugar tan sagrado? Ahí está la piedra donde Dios creó el mundo, de esa piedra que lo extendió y se formó el mundo. La piedra medular, vamos a llamarla,
de la creación. Y ahí es donde Dios puso toda su energía para la creación del mundo. En ese mismo lugar fue después de muchos años cuando Dios le encomendó a Abraham con la 10ª prueba y le dijo que sacrifique a su hijo Isaac, que obviamente no tenía intención Dios que lo sacrifique, pero estaba probando de la fe. Lo mandó al monte Ara-Moría, el monte de Moría, y llegó Abraham exactamente sobre esa piedra, en ese lugar. Ahí lo puso a su hijo, lo amarró, que lo iba a sacrificar. Ese mérito santificó más el lugar. Y muchas cosas que sucedieron en la historia, un ejemplo, después la Biblia relata que Jacobo durmió sobre una piedra y tuvo un sueño que los ángeles subían y bajaban, tuvo una visión, y se fue una profecía, fue exactamente sobre esa misma piedra. Quiero decirles que en el judaísmo tenemos los preceptos, están enfocados a santificar 3 cosas. Las buenas acciones santifican a la persona, dice, cuando uno se supera, hace buenas acciones. Por otra parte, santificamos el tiempo. El tiempo tiene una energía, por eso nosotros festejamos la salida de Egipto, pasó la creación del mundo, Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, porque vuelve a tener esa energía. Y dice, nosotros tenemos el tiempo cíclico y regresamos, le damos la vuelta y regresamos a la misma fecha de lo que sucedió desde la creación o cuando salieron de Egipto y demás, o la entrega de la Biblia en el monte de Sinai, de los 10 mandamientos. Esas fechas tienen el día sábado, cuando Dios creó el mundo y santificó el día sábado. Nosotros todas las semanas le damos la vuelta y regresamos. Entonces tiene una energía el tiempo. Y la tercera cosa que tiene energía es el espacio. El espacio, aunque es difícil de medirlo, porque no nos damos cuenta, pero hoy sabemos que ese dicho, decir tienes que creer en lo que ves, en lo que tocas, es absolutamente falso. Dicen que el último que lo afirmó murió electrocutado. Porque sí, no creía, dijo, no toques ahí, yo no veo nada. Bueno, pero hoy tenemos la prueba tan sencilla como un celular. Aquí, ¿alguien ve ondas aquí en el aire? ¿Alguien las ve? Y puedo comunicarme a China ahorita con un celular o una televisión, puedo captar una imagen, pero quiere decir que hay cosas que no vemos y existen en el aire. Ya como aquella anécdota que cuentan, ya ven, la Rusia comunista, tenían un sistema ateo totalmente que educaban erradicando desde pequeños a los niños que no crean en Dios, que no crean en nada de religión, nada más en la madre patria. Entonces cuentan que una vez en una clase de religión entra el maestro con los niños de primaria y les empieza, con el Coco Wash. Les dicen, niños, ¿ustedes ven el pizarrón? ¿Sí? Se acerca, lo toca. Esa es la prueba que existe. ¿Ven el pupitre, la mesa? ¿La pueden oír, la pueden sentir? Significa que existe. Y así les sigo describiendo todo lo que había en el... ¿Ok? Después lo saca al jardín. ¿Ven el sol? Si nos deslumbra, que dice que existe. ¿Ven a Dios? Todos voltean. ¿No? Muy sencillo. Significa que no existe. Así les dice el maestro. Un niño muy abusado, cuando regresan a clase, levanta la mano. Maestro, ¿puedo repasar en voz alta la lección que acabamos de aprender? Con mucho gusto. Ven al frente. Entonces el niño se dirige a sus compañeros. Niños, ¿ven la nariz del maestro? Tiene narigón un poquito. Bueno, sí, quiere decir que existe. ¿Ven el brazo? Aquí está. Sí, y así, las piernas, todo fue describiendo todo el cuerpo. ¿Ven su inteligencia? ¿No? Dice que no existe. Okay. Si vamos con esa idea de que si todos sabemos perfectamente que no depende de algo que sea tangible, lo sabemos perfectamente, ¿no? Como dije, hay ondas, hay todo. Entonces, cuando hablamos
del espacio, de santificar el espacio, no forzosamente lo podemos ver, pero muchas veces, creo que todos ustedes llegaron a experimentar en alguna ocasión, entrar a un lugar y sentir hay buena vibra o mala vibra, ¿no? Con términos más actuales. El ambiente está pesado, se siente, no hay una energía positiva. Y efectivamente, el lugar tiene una energía, tiene algo positivo. Por eso, como nosotros santificamos el espacio también, por eso se está considerado el lugar donde fue el templo, que tiene su historia, como dije. Ahí es la primera piedra angular del mundo, ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde Jacobo tuvo su sueño. Y otra historia que sucedió en ese mismo lugar también, que le dio esa energía positiva, le acumuló. Y por eso nosotros lo consideramos tan especial y tan importante. Jerusalén, que es la capital espiritual del mundo, cuentan que habían 2 hermanos que eran socios, hace mucho tiempo estamos hablando, y ellos tenían una tierra que la trabajaban y se dividían la producción, eran socios entre los 2. Uno de ellos era casado con hijos y el otro soltero. Cuando cosechaban y recibían la producción para vender, el hermano soltero se puso a pensar, dice, mi hermano casado que tiene hijos necesita más que yo. Nos estamos dividiendo en partes iguales, pero él tiene más necesidades que las mías. Entonces en la noche agarraba de su bodega una parte de lo que cosechó y se la llevaba escondido, se la ponía a su hermano casado. Y el hermano casado se puso a pensar, dice, yo ya me casé, ya tuve hijos, ya tuve los gastos, ya compré casa y todo. Mi hermano tiene su futuro por delante, tiene que hacer un hogar, casarse, tiene más necesidades que yo. Iba en la noche y también le llevaba a su hermano, se lo ponía en su bodega. Y siempre estaban sorprendidos, ¿qué pasa? Les pongo y no tenemos igual, no está faltando. Una noche exactamente coincidieron, uno iba para un lado y el otro para otro lado, y se encuentran en el camino. Y ahí se dan cuenta qué es lo que estaba pasando. Con mucha emoción se abrazan, se besan, lloran, de ver, cada uno la bondad del otro, los sentimientos. Ese abrazo fue exactamente sobre esa piedra, sobre la piedra del lugar más sagrado. Así cuenta el Midrash, cuenta el Talmud, que como son acciones, que todo eso provocó una energía muy especial en ese lugar. Eso nada más como introducción. Yo les dije una vez que estaba dando un discurso y que alguien sacó un reloj para ver la hora. Le dije, no, cuando yo hablo hay que sacar calendario, no reloj, ¿no? Okay, bueno. No se espanten, igual tengo que regresar a México. Pero bueno, lo que pasa es que ya me doy cuerda y no. Porque estamos en la introducción todavía. Ok, entonces, como les decía, de ahí la importancia de este lugar, es el del lugar de Jerusalén y la tierra de Israel, va creciendo, me refiero, está el lugar más sagrado en el monte de Moriah, que es el monte del templo, donde hoy está, que después construyeron ahí la mezquita, ahí adentro. Después el área donde los que eran sacerdotes, Kohanim, como se llama en hebreo, podían entrar, y después los levitas, y después el pueblo, y se va extendiendo a toda la tierra, se considera la tierra santa. Okay. Ahora, ¿cuál es el origen de esta tierra? Me refiero. Uno de los comentaristas más importantes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llamaba Rashi, le dicen Rabbi Shlomo Ishaki, un comentarista que está en el texto, que era de origen de Francia, en un gran rabino, hace una pregunta cuando comienza el libro de Génesis. La pregunta que él formula es,
¿por qué la Biblia comienza con la historia de la creación, la historia de los patriarcas? La Biblia es un libro de preceptos, es un instructivo de vida, cómo tenemos que actuar. Tendría que empezar no es un libro de cuentos, porque de hecho no cuenta toda la historia, cuenta algunos detalles. Si se contaría toda la historia no cabería en este cuarto, es lo grueso del libro. Entonces, ¿para qué nos cuenta? No es relevante, ¿qué importa cómo fue la creación? La historia no es un libro de historias, que empiece con el primer precepto. Y la respuesta que dice, porque Dios antes de los preceptos da ese testimonio. ¿Quién creó el mundo? Después, cómo nacieron, cómo escogió al patriarca Abraham y después Jacob a su descendencia. Si en el futuro alguien va a acusar al pueblo de Israel, decir, ustedes robaron la tierra a otros, ahí está el testimonio, por eso empieza la Biblia desde contando la historia. Dios creó el mundo y Dios decidió que esta tierra es para este pueblo. Entonces no existe, Él es el amo del universo. No hay quitársela a otro. Él se lo dio primero a unos y después se los dio a otros. Entonces, esa es la razón principal por la cual la Biblia empieza con la historia de la creación y de todo el desarrollo de los patriarcas y demás. Ok. Sin embargo, vamos a ver el origen, cuándo se destina que Dios le da la tierra a la descendencia de Abraham, que le dijo, Kibe Isaac y Kaelejazara. Con Isaac, con tu hijo Isaac, se considerará tu descendencia, porque también tuvo a Ismael, que es de donde nacen los árabes, la descendencia de los árabes. Dios le dice a Abraham que tenía que hacerse la circuncisión. Le dijo, tú y tu descendencia posterior. A los 8 días, Abraham se lo hizo a los 99 años, él era anciano, porque era la edad que tenía cuando Dios le indicó. Cuando nació, en ese momento Ismael, su hijo mayor, tenía 13 años y le hizo la circuncisión a los 13 años. Y al siguiente año, cuando Abraham tenía 100 años, que nació su hijo Isaac, ahí le hizo la circuncisión a los 8 días, como Dios le indicó. Y después, hasta hoy en día, nosotros nos hacemos la circuncisión a los 8 días, cuando nace un bebé. Ok. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, ¿qué es un pacto? Un pacto es de 2 partes, ¿sí? Cada uno es una parte. Le dijo, tú hazte la circuncisión, tú y tu descendencia, y a cambio yo te daré la tierra de Israel, que es la tierra de Canaán, a tu descendencia posterior. ¿Qué significa esto? Que aquí voy a entrar un poquito en una explicación un poquito más mística o profunda del conflicto que hay árabe-israelí. Y una serie de profecías que se dijeron en la historia, que se dijeron hace muchísimo tiempo y que lo vimos hoy cómo sucedieron y se cumplieron todas esas profecías, una tras otra. Es algo impresionante. No estoy hablando de muchas profecías que fueron dichas en la Biblia y se cumplieron en la historia, porque ahí me dirían, bueno, yo no soy testigo, quise eso fue hace 2000 años, cuando se destruyó el templo y demás, cosas que se cumplieron, pero igual no la vimos nosotros con esos ojos. Pero voy a hablar solamente de las profecías que se cumplieron de forma contemporánea actualmente, que tienen que ver justamente con la tierra de Israel. Y cuál es, ahora sí, eso no se lo va a decir un periodista o un analista político, pero quiero revelarles el secreto del fondo de esta lucha tan incomprensible de Israel contra los palestinos, que tantas veces Israel ofreció y les regresó, la tierra, Gaza estaba bajo poder de Israel, se lo regresó, a Egipto le regresó, todo buscando la paz y les vivirían como reyes con la ayuda de Europa, de todos, y no se entercan en destruir, en seguir el terrorismo, y que es algo que no se entiende, no es lógico. ¿Saben cuánto
mide la tierra de Israel, bueno, en un principio 20.000 kilómetros cuadrados, que no era nada, una línea, teniendo ellos más de 1 millón de kilómetros cuadrados todos los árabes, y sobre ese punto, algo tan insignificante, sigue la lucha, y es algo que no se entiende con lógica, porque Israel hoy en día sería mucho más chico todavía. Cuando en el 48 las Naciones Unidas votaron y le dieron esa parte a Israel después del Holocausto, Israel se hubiese quedado con eso, no tenía ninguna intención de expandirse ni de atacar. Desde el primer momento querían destruirlos, borrarlos del mapa, y tuvieron que defenderse, o que ganaron la guerra. Después de la guerra de los 6 días, Nasser, en ese momento presidente de Egipto, dijo que va a arrojar al pueblo de Israel al mar. Bueno, el resultado fue muy diferente, pero si no los hubiesen atacado, dicen no, y después conquistaron y se quedaron por seguridad, porque siempre, y les regresaron y todos los intentos de paz, y no, ahorita una de las razones que no estaban alertas a lo que hizo Hamás, porque ya les dieron la Gaza y creyeron que no les conviene a ellos atacar, por eso no estaban alertas, pensaron, no puede ser, que no tiene lógica, pero sin embargo sucede esto. ¿Cuál es la explicación? Entonces vamos a hacer un análisis y ver desde el origen y un poquito profundizar en esto. Cuando Dios le hace ese pacto con Abraham y le dice: a tu descendencia le voy a dar esta tierra, entonces, y tú hazte la circuncisión, que en hebreo se dice el Brit Milá, ¿qué significa? Que hay 2 condiciones para recibir la tierra de Israel: ser de la descendencia de Abraham y hacerse la circuncisión. Aparentemente, esas 2 condiciones, hay 2 pueblos que la tienen. El pueblo de Israel, que somos de la descendencia de Abraham y nos hacemos la circuncisión, y también los árabes, también son de la descendencia de Abraham, de Ismael, y también se hacen una gran parte de la circuncisión a los 13 años, ellos tienen esa tradición. Sin embargo, Dios le dijo: a la descendencia a que me refiero es con Isaac, Kibe Isaac y Karele Hazara, con Isaac se considera tu descendencia. Pero está escrito en la fuente de la Kabbalah, en el Zohar, que hay un arraigo igual de los árabes, una relación con la tierra de Israel. Todos oyeron hablar de las Naciones Unidas, que hay representantes de todas las naciones, debaten, cada uno defiende a su pueblo. Existe unas Naciones Unidas de ángeles en el cielo. Cada país tiene un ángel que los representa y los defiende. En el cielo también hay así unas Naciones Unidas, que es de que abogan por sus pueblos, por sus países. Entonces, está escrito que Israel tiene Mijael, Eliau, Elías y Gabriel. Son los ángeles que representan al pueblo de Israel, que es en el cielo, que abogan. Y México tiene otros, y cada país. Entonces, estos conflictos que hay en la tierra, también hay debates ahí en las Naciones Unidas del cielo, y se dice lo siguiente: miren lo que se profetizó y cómo se cumplió al pie de la letra. Dice, el pueblo de Israel, dice, va a llegar un momento, como sucedió en la historia, que llegaron a violar el pacto, a idolatrar y a cometer errores, y van a ser expulsados de la tierra de Israel. Dice, fue cuando se destruyó el templo. Dice, cuando van a ser expulsados de la tierra de Israel, ningún país va a poder anexarlo y habitar en él, ningún pueblo. Y conste que Israel es un lugar muy codiciado, está entre 3 continentes. Ese es un lugar estratégicamente y también considerado sagrado, y grandes imperios lo conquistaron en muchas ocasiones. Los últimos fueron los otomanos, después los británicos, el Imperio Británico. Sin embargo, nadie lo anexó. Mandaron soldados, gobernadores, pero no habitaron en él. Dice, no fue parte que habitaron en él. Dice, los únicos que van a poder habitar en la tierra de Israel cuando
el pueblo de Israel sea expulsado, esté fuera, van a ser justamente los árabes, porque tienen alguna conexión con la tierra. Como dependía, dijimos, de ser de la descendencia de Abraham y hacerse la circuncisión, y ellos, aparte del pueblo de Israel, tienen esas dos condiciones, entonces van a ser. Sin embargo, por ser, así dice el Zohar, la fuente de la Kabbalah, dice, por ser que ellos no cumplieron el pacto correcto, porque Dios le dijo a los 8 días, y saben, ¿tienen idea de lo que es la circuncisión? ¿Ustedes? Hoy en día muchos hospitales lo hacen. Es el prepucio que se corta, que se jala, esa piel que está encima, se corta y después hay una regla que hay que hacer lo que se llama periá. Lo que queda de la piel al cortar hay que voltearla para atrás, que quede el miembro descubierto. Eso no lo hacen ellos, que no lo hacen completo, ni a los 8 días ni completo. Dice, por lo mismo, cuando ellos van a estar en la tierra de Israel, la tierra va a estar árida, no va a dar sus frutos. Dice, no va a estar explotada. Y es impresionante, de verdad, cómo se cumplieron, voy a ir, dice, son cosas, datos históricos comprobables. 2000 años que el pueblo de Israel no estuvo en la tierra de Israel, pasó por muchos imperios que la conquistaron y nunca la habitaron, y eran nómadas árabes que vivieron ahí. Y siempre vean fotos, ahí tengo alguna. El problema es que tenía que prepararlo para yo pasarlo y enseñarles, pero bueno, no importa, ratitos les enseño. Fotos de antes del Estado de Israel, era un desierto. Israel, un lugar desértico, totalmente. Bueno, voy a seguir con las profecías, lo que fue dicho. Dice, va a llegar un momento que la mayoría del pueblo de Israel no va a cuidar como debe ser todos los preceptos, pero un precepto sí lo van a cuidar todos, que es la circuncisión, y por ese mérito van a regresar a la tierra de Israel, en ese momento, y en el momento que regresen, y así pasó, después de la Segunda Guerra Mundial, los que quedaron, muchos estaban muy alejados, hoy hay un resurgimiento de acercarse a la religión, todos hacían la circuncisión, sin excepción, hasta ahorita. Regresaron a la tierra de Israel. Dice, en el momento que regrese el pueblo de Israel a la tierra de Israel, inmediatamente la tierra va a florecer. Y si ven el Israel actual, es impresionante. Hasta del desierto sacaron minerales y es algo, es un milagro en tan poco tiempo, de algo desértico totalmente, cómo floreció, cómo se desarrolló la tierra. Y dice, y va a estar los ojos de todo el mundo enfocados siempre ahí, y va a terminar lo que llaman una guerra Gog y Magog, así se lo llaman los profetas, que no sabemos bien, y todos van a querer luchar contra Jerusalén, como vemos. Es una hipocresía, pero vergonzosa, lo digo objetivamente. Siria, hace un tiempo, mató a 300,000 civiles con armas químicas, no hubo manifestaciones, no hubo nada. En Sudán ahorita hay 5 millones de refugiados, nadie está ni enterado, apenas me refiero, pero sobre Israel, cuando destruir un grupo terrorista que jura querer hacer esas atrocidades y dicen que van a seguir, que quieren, y quieren acabar con ellos, que con eso defenderían a Europa también y todo, porque el terrorismo es contra todos. Ahí sí, todos manifestando y contra Israel. Es hipocresía absoluta, pero siempre es así. Estamos en los ojos y hay eso porque hay algo que les molesta cuando es un pueblo que Dios está con nosotros, pero como dije de la zarza ardiente, nada no va a poder destruir. Pero observen bien cómo se cumplieron al pie de la letra. Digo, de veras es algo, no era lógico de predecir eso. Repito, primero que va a ser expulsado, nadie la va a utilizar, solamente los árabes va a estar árida, desértica, y van a regresar cuando van a tener nada más el mérito de la circuncisión, y cuando regrese va a florecer. Pero, ¿por qué ahora sí el secreto, que como dije no lo dicen los historiadores ni los estrategas del conflicto? Hay algo que va más allá de lo lógico, porque en el cielo
sigue esa lucha de un arraigo de los árabes, aunque no tienen razón porque Dios le dijo con tu descendencia de Isaac, pero como dije, como son de la descendencia de Abraham y se hacen la circuncisión, hay alguna pertenencia, entonces es un conflicto ilógico, que va más allá de lo lógico humano. Ahí entre los ángeles se siguen peleando, ahí arriba, y eso es lo que hace que sigan como arraigándose a eso. Y aquí, ahorita yo quiero pasar, vamos al principio, y quiero leer un capítulo, a ver si pasan la siguiente, por favor. Ok. Aquí voy a dar una interpretación, digo, no es absoluta obviamente, pero a un capítulo, perdón, la falta tal vez de nitidez, como dije, es casero, que le hice a último momento, el capítulo 30 de Jeremías, perdón. Empiezo, digo, no todas las frases, pero la mayoría vamos a interpretarlo. Y me gusta a mí siempre de la fuente, recién comentaba con Jacinto, que me hizo el favor de ir por mí al aeropuerto, de llevarme, estaba comentando de que el hebreo fue el idioma original cuando fue creado el mundo. Dios habló con Adán, con el primer hombre, y después Adán con sus hijos, era el idioma hebreo. Y Adán, el primer hombre, le puso el nombre a los animales, también en hebreo. Y le estaba comentando, pero que el hebreo, como es divino, tiene un significado profundo, más allá de la definición. Cuando yo digo silla, es para que sepa que es la silla. Cuando digo cualquier otra cosa, pero aquí cada palabra tiene una profundidad muy significativa. Después les voy a dar rápido un ejemplo antes de continuar. ¿Cómo se dice en hebreo verdad? Emet. Emet quiere decir verdad. Pero desde la forma de las letras en hebreo y el valor numérico, todo tiene un significado. Voy a tomar un ejemplo de la palabra verdad. ¿Cuántos mensajes tiene relacionado con el concepto de la verdad? Primero se escribe con 3 letras, la palabra verdad en hebreo. La primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph, que es la letra primero. La letra Mem, que es la M, como la M, que justamente está en el medio del alfabeto. Y la letra Taf, como la T, que está al final, es la última letra del alfabeto hebreo. Nos da también un mensaje aquí, que una verdad, a veces la gente dice, es una verdad a medias. Una verdad a medias es una gran mentira, porque no hay, o es verdad o no. Si es a medias, estoy justamente insinuando, una verdad para que sea verdad, tiene que ser, por eso la primera letra del alfabeto, la del medio y la última. Tiene que ser desde el principio hasta el final, verdad. Ahora, un ejemplo, ¿no? Pero tiene muchos significados. En el valor numérico, cada letra tiene un valor numérico. Emet suma 441. Es decir, la letra Aleph es 1, la Mem 40 y la Taf, la última, es 400. En números básicos, 4, 4 y 1 es 9. Se los dejo esto de tarea. El 9 es el número que representa la verdad. ¿Por qué? Si alguien tiene calculadora, a ver, hagan cualquier número. Les voy a dar un número, escojan al azar. Escoja un número largo. 2.400 X. Di un número para que no lo diga yo. Dijo 3.210. Haz 3.210 por 9. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 28.890. 2 y 8, 10. Más 8, 18. Perdón, a ver. Más 8, 18. Más 9, 27. 2 y 7, 9. Hagan el número que sea, millones, y multiplíquenlo por 9. Vuelvan a sumarlo y va a llegar siempre a 9. La verdad, el recorrido que prueben con cualquier número. Hagan otro número al azar. ¿Qué?
2024 por 9. ¿Cuánto sale? 2024 por 9, dice, ¿qué? 18, 16. 2 y 8, 10. Y 2, 12. Y 1, 13. Y 6, 19. No, algo está mal. A ver, busca de vuelta. 18, sí. 1 y 8, 9. Bueno, eso, síganlo haciendo de tarea y va a ver que es infalible. Porque también la verdad siempre puede pasar muchos caminos, pero va a llegar a la verdad. Y también en hebreo, las formas de las letras, la letra Aleph termina en 2 pies, por decir. La letra Mem, que es la del medio, también en 2, y la letra Taf tienen 2. Y la palabra mentira, que es Sheker, que suma 6 en números pequeños, que por cierto, volteas el 6, volteas la verdad, es mentira, pero tiene una base. La Shin tiene una base, la Kuf una y la Resh. ¿Por qué? Porque dice, la mentira no tiene pies. Puede estar en un solo pie, pero al final cae. Y la verdad es sólida, va en 2 pies. Bueno, y les puedo seguir diciendo nada más de una palabra. Me refiero, lo digo como un ejemplo para que vean la profundidad del idioma hebreo, que fue creada el mundo, y al principio se hablaba hebreo, en la Torre de Babel, conocida, fue cuando surgen 70 idiomas. Ahí los confundió porque estaban unidos para el mal, entonces ahí ya no se entendieron entre ellos y de ahí salen los demás idiomas. Pero el idioma que Dios se comunicó y con el cual fue creado el mundo y se puso nombres, fue justamente el idioma hebreo y por eso tiene, como es divino, tiene mucha, mucha profundidad el idioma. No es el tema, pero bueno, lo menciono porque así a mí me gusta leer siempre en las palabras de Dios, en hebreo. Entonces vamos a ver. Ko amar Adonai Elohei Israel lemor, que tov lechad kol hadevarim asher dibarti eleja el sefer. ¿Ok? Y la traducción, y estas fueron las palabras de Dios al profeta Irmía. Escribe estas palabras que te diré en un libro. Vean, yo hago un comentario sobre esto. A diferencia de todas las profecías anteriores, donde Dios le ordenaba decir, aquí le ordena escribir, ya que es para un futuro muy lejano. Dice, cuando le dice escribe, aquí cambió, siempre dice diles al pueblo, y aquí dice escribe estas palabras sobre el libro, porque está demostrando que es una profecía hacia el futuro. Por eso le pidió que lo escriba. Ok. Dice así, he aquí que vienen días, dijo Dios, y retornaré a mi pueblo Israel y los regresaré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Quiere decir, eso es el principio, que van a empezar de vuelta a regresar, porque estuvieron, como dije, 2000 años. Ok, esto podría ser, obviamente son comentarios. Esta profecía se cumplió entre los años 1882 y 1939, durante los cuales, a raíz de todo el movimiento sionista y despertar de los judíos en la diáspora, se realizaron las salidot 1, 2, 3, 4 y 5, impulsando el retorno de 400.000 judíos a la tierra de Israel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya hubo un asentamiento en Israel, empezaron a regresar. Ok, ¿no les importa o mejor lo brinco en hebreo? Digo, sí, es que quiero mencionar. Ve'ele adevarim asher diber Adonai el Israel vel Yehuda. Kijo amar Adonai, kol harada shamanu, pachad ben shalom, shaluna uru imioled zahar, madua rai. Ok. Nos quitaron. Ok. Bueno. Ya me están callando, dice. Ya fue mucho tiempo. Ok. Bueno, en esas
en esa profecía, marca, de alguna manera dice claramente que van a ir regresando. Bueno, hay muchas profecías a través de los profetas que se relacionan con la actualidad, que dice, se volverá a oír en las calles de Jerusalén niños jugando y alegría. De verdad, doctor José Félix no está, ¿no? Okay. Que comentó que estuvo en Israel. Uno va, bueno, ahorita está un poquito triste en el momento de guerra, pero estuve el verano pasado y la energía, ser lleno por todos lados, gente, niños, que se oyen voces, dice, donde estaba desolado es algo que se cumplió al pie de la letra, todas esas profecías. ¿Hubo un problema técnico? Ahí sí. No sé si lo están corrigiendo. Me dejaron en la mitad de la palabra. Bueno, tenemos que saber, podrán los medios de comunicación difamar, decir lo que sea, pero al final la existencia en sí del pueblo de Israel hasta hoy en día es el mayor testimonio de la existencia de Dios. Es un milagro más grande. ¿Por qué? Lástima, no traje una referencia de Mark Twain, oyeron hablar de Mark Twain, que él escribe, dice, se puso a observar y dice, este pueblo es algo milagroso, inconcebible. Grandes imperios, el imperio persa, el imperio romano, el imperio griego, llegaron a la cúspide, conquistaron el mundo, hicieron ruido, todo, y desaparecieron. ¿Quién conoce a un descendiente del imperio romano, del imperio griego? No, con toda su cultura. Dice, y este pueblo, que en verdad tan pequeño, expulsado, disperso, no había internet, no había comunicación antes para mantener. Si contamos la historia, las expulsiones, los pogroms, ni hablar de la Inquisición de España, pero de todos, de Inglaterra, de todos lados, torturados para que dejen su religión, y aquí estamos latentes y fuertes y seguimos vivos. No es lógico. Un pueblo disperso que lo obligan, que los persiguen y lo obligan a dejar su religión y no hay ninguna comunicación y en todos los lugares del mundo siguiendo las mismas raíces, las mismas fuentes, es algo realmente inexplicable y sobrenatural. Y eso tenemos que saber que fueron las profecías que se dijo, que tal cual, vuelvo a repetir lo que comencé con la introducción. Sí, se dijo también. Justo estaba leyendo esta frase que está muy fuerte y que claramente se refiere al holocausto. Ahorita la frase que estaba leyendo del profeta, no sé si lo van a regresar o no. ¿Qué pasó por ahí? Ok. Pero sí, como dije, sin que entendamos el porqué, como lo dije al principio, que sí vamos a pasar cosas muy fuertes, pero al final se va a demostrar que igual Dios está con nosotros, nos pulimos y quiero que sepan que ustedes, que es una minoría en el mundo, de que reconocen a Dios y reconocen la Biblia y apoyan al pueblo, al final van a ser los que cuando llegue el Mesías, cuando se revele Dios, los más premiados y acertados van a ser ustedes. Se los puedo decir con toda la certeza porque si se cumplieron, si yo veo un texto, a ver, también a mí me gusta mucho usar el razonamiento básico. Si yo tengo un texto que lo desconozco, no sé si es cierto o no, lo leo y veo que todo lo que dice o que se predijo se cumplió, no tengo por qué pensar que lo que falta por cumplirse, pues lo que falta por suceder, que no se va a cumplir. Entonces, si yo veo
todo lo que les expliqué, lo que iba a pasar, y esas, no estoy mencionando todas las profecías que ya sucedieron, como dijimos, las contemporáneas, estamos viendo con esos ojos que se cumplieron, entonces también las que siguen, que todavía no llegó el tiempo, que al final la guerra de Gomorra va a llegar el Mesías y Dios se va a revelar, todos van a reconocer a un solo Dios y justamente Dios se vengará de los malvados y van a ser acercados todas gentes como ustedes, que Dios les va a dar la máxima recompensa. Ok, estaba en este Quijoam, en el tercero en hebreo. Quijoam Adonai kol harada shamanu pahad ben shalom shaluna uru y los zahar madua reiti kol geber yadav al halasab la yoredad benefju kol panul leiracon. Esto es algo muy fuerte. Dice, estas son las palabras que profetizó Dios sobre Israel y Yehuda. Voces de terror y temor se escucharán. Noticias de miedo que causarán la falta de paz, dolores de parto incluso a los hombres, es un decir metafórico que dice el que van a tener mucho sufrimiento, rostros pálidos, ay, qué difíciles serán esos días, nunca vistos antes, momentos de sufrimiento para el pueblo judío, pero saldrá de eso. Ahora sí el comentario, en estos versículos describe el horroroso holocausto que abarca desde el año 39 al 45, donde realmente fue una época de terror y temor, donde un judío no encontraba ni paz ni tranquilidad en ninguna parte de Europa y sus alrededores. Fue duro, pero salimos de eso. Como dije, antes de la luz del alba, si observan una noche, es el momento que más oscura está la noche. Antes de salir la luz, la primera luz del día, es cuando más se oscurece la noche. Antes del Estado de Israel, ¿sí? Fue la oscuridad máxima. Ese fue cuando fue el holocausto, que yo creo que esto lo está insinuando. Sigo el párrafo 8 del capítulo 30 de Jeremías. Adonai bayom ha'u neum Adonai Sebaot eshbor ulo me'al savareja umosroteja anatek ve'lo ya'abdu bo'od zarim. Y será aquel día, dijo Dios, romperé el yugo de tus enemigos de tu cuello y de todas las cadenas te liberaré y no servirán más a los extranjeros. También en este versículo el profeta alude a los años 1945-1948, en los que se empezaron a liberar los campos de concentración y el judío se empezó a sacudir de encima a todos los adversarios. Digo, es una posibilidad. La imagen que sigue, por favor. Ve'abdu et Adonai Elohehem ve David Malkam asher hakim lahem. Y volverán a servir a Dios y a David su rey, el cual yo les proveeré. Dice David su rey, no a David el rey David, el cual yo les proveeré. Es otro. Lo digo, aquí no estoy seguro, que sea un comentario. Quizás se refiere a David Ben Gurión, porque dice al que yo les proveeré, ya que los comentaristas dicen claramente que no se refiere al rey David, sino a un David a quien Dios mandará en esos días. Si es así, estamos hablando del 5 de Iyar de 1948, cuando se formó el Estado de Israel. Podría ser, pero de todos modos son cosas que sucedieron. Veatá al tira abdi Jacob neum Adonai ve'al techat Israel kinenim osheacha merachok ve'zaram meresibiam kiteja ani neum Adonai leosheacha. Y ahora no temas, mi súbdito Jacob, dijo Dios, no temas, pueblo de Israel, yo te salvaré y volverás a vivir en paz y sin temor, porque contigo estaré para salvarte. ¿Se acuerdan? A raíz de la declaración de la independencia se desataron múltiples guerras y ante las amenazas de nuestros adversarios el corazón podía temblar. Por eso nos tranquiliza el profeta diciéndonos, no temas, ganarás porque Dios te ayudará. Y así eran un puñado rodeado de enemigos de todos los países árabes y todos con la misma declaración de aplastarlos, de borrarlos del mapa. Ya vimos lo que pasó, que siguieron viviendo y después la guerra de los 6 días, y aquí estamos, Israel fuerte. לכן כל אוכליך יאכלהו וכל צריך כולם בשבי ילכו והיו שוסייך למשיסה וכל בוזזייך אתן לבז. Ten por seguro que todos los que te devoran serán devorados,
Y todos tus adversarios, todos ellos irán en cautiverio. Y los que te robaron serán robados, y a todos los saqueadores los saquearé. Estas palabras nos recuerda al Tzal y todos los prisioneros con las manos alzadas y el gran botín militar y territorial que tuvimos. Si vieron las escenas de la guerra de los 6 días, así sucedió. Ok, voy a acabar y acabamos. Porque te haré curar y te sanaré de tus heridas, dijo Dios. Vimos que todos estos acontecimientos se dieron en el mes de Iyar, cuyas iniciales significan yo soy Dios tu sanador. En hebreo, el mes que sucedió eso se escribe Iyar, que son las iniciales Ani Hashem Rofeja, yo soy Dios tu salvador. La siguiente, por favor, que ya estamos acabando. Ahorita vamos a hacer una pausa. Ok, vea directamente para más rápido en español. Porque abandonada te llamaron a ti Jerusalén y nadie te visitaba. Pero ahora, dijo Dios, retornaré a todas las tiendas de Jacob y me apiadaré de las moradas abandonadas. También este versículo claramente habla de 1948 a 1967, años en los que Jerusalén estuvo abandonada y que ningún judío vivía en ella. El acceso al muro de los lamentos a esa área era imposible, pero a raíz de la guerra de los 6 días retornamos y construimos nuestras antiguas moradas en ella y ahorita está lleno, floreciendo el lugar. Y sigo el que sigue, y se construirá de nuevo la ciudad de Jerusalén sobre sus ruinas, y el palacio del juicio volverá a ser asentado, y saldrán de esta ciudad voces de alegría y agradecimiento. ¿Okay? Efectivamente, a partir del 67, como dijimos, se construyó y está lleno de lugares de estudio, de voces. Sigo. Y los multiplicaré y serán fértiles y nunca más disminuirán. Serán honrados y nunca más sufrirán. También como la población general de Israel fue aumentando, eran menos de 1 millón cuando empezaron, y la tasa de natalidad es de las más altas, junto con el promedio de vida y felicidad también, que está escrito, que está considerado Israel de los pueblos. Y sus soberanos, ministros y gobernadores serán del pueblo mismo. Que dice, siempre, como comentó aquí, a diferencia de los años de exilio, en los que fuimos gobernados por extranjeros, muchos de ellos malos y duros y otros crueles y malvados, en esta época del final de los tiempos, todos nuestros líderes sean de nosotros mismos. Que es lo que la siguiente, por favor, y ya con esto acabamos. Y habrá una tormenta divina llena de furia y no cesará hasta que Dios haga lo que planea su corazón. Tal vez será el COVID, puede ser, no sé. Al final de los días venideros entenderéis esto. En esos días seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Claramente el profeta dice que todas estas palabras que escribió solo podremos observarlas, entenderlas y confirmarlas al final de los tiempos. Qué alegría que lo acabamos de hacer y cumplimos con esta tabla el cumplimiento de esta profecía. ¿Okay? Las siguientes imágenes, nada más son las imágenes de lo que les comentaba. Este lugar es el túnel donde ven esa luz a la derecha, verde. Ahí está marcado lo que les dije antes, la piedra medular, que es exactamente, se llama Eben Ashtia, que sigue de largo hasta donde está abajo de la mezquita. Esa es la que sigue, por favor. Bueno, esa es la alegría, la vida. La que sigue. Eso es lo que dice, les dará Azot, a tu descendencia daré esta tierra. Como dijimos, el creador es el que decide, que nadie diga que la quitamos. La siguiente, ya vamos a acabar. Esto era no se pudo tomar una imagen de antes del estado, que era desértico. La que sigue, la tecnología, los adelantos. La siguiente. Bueno, eso es lo que la siguiente frase en Génesis que dice, tú cuidarás mi pacto, tú y tu descendencia posterior, que como dijimos, la siguiente, bueno, sin palabras, la que sigue, la siguiente imagen. Ok, bueno, ahora sí, hacemos la pausa y en conclusión, tenemos que hacer conciencia. Lamentablemente
vivimos en una época donde predomina la mentira, la manipulación, los medios de comunicación, la falsedad, pero el llamado, como ustedes lo hacen, siempre en búsqueda de Dios y de la verdad. Y eso es nuestro lema y nos va a proteger y cuidar siempre. Muchas gracias y continuaremos.